For those that don't know me, my name is Para Dave que no Janelle. me conocen, soy David Genao. I am the pastor of Today's Christian Soy Church. el pastor de Today's Christian Church. Today, the word that God has for us, Hoy la palabra que el Señor tiene para it is nosotros found in the book of Matthew, se encuentra en el libro de Mateo, in chapter 28, versículo 28, verse 16 to 20. versículo 16 al 20. And the title of this message Y el tema de este mensaje is the Great Commission. es la gran comisión. Amen. Amén. Amen. It says, Y dice, we're going to do verse by verse, okay? Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountains to which Jesus had directed them. pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Teaching them to observe all that I have commanded you. Behold, I am with you always to the end of age. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Amen. You may have a seat. Se puede sentar. The person who's writing this book La persona que está escribiendo este libro is the Apostle Matthew. es el apóstol Mateo. Okay? He used to be a tax collector Él era un publicano who lived in the town of que vivía en el Capernaum. tiempo de Capernaum. Okay? He was looked down Lo veían mal because he worked for the Roman government porque trabajaba para el imperio romano and he collected taxes of his own people y recogía taxes de su propia gente because he was also Jewish. porque él también era judío. And then one day, Y un día, Christ showed up where he was working. Cristo se presentó donde él estaba trabajando. And Christ asked Matthew to follow him. Y Cristo le dijo a Mateo, sígueme. And at that very instant, Y en ese mismo instante, Matthew got up Mateo se levantó and he started following Jesus Christ. y empezó a seguir a Jesucristo. In other words, in that En moment, otras palabras, en ese momento, he left his comfort, él dejó su conformidad, he left his position, su posición, he left his security, su seguridad. he left his place that he was living Él dejó este lugar donde estaba viviendo to go follow Jesus Christ. para ir a seguir a Jesucristo. And what happened during his life of following Jesus ¿Y qué Christ? pasó durante ese tiempo que él estaba siguiendo a Jesús? Well, he endured hardship. Él pasó por dificultad, He had to travel a lot. él tuvo que viajar mucho, That even at the end of everything, que aún al final de todo, he died giving his life for the gospel. él murió dando su vida por el Evangelio. He was killed for the gospel. Fue asesinado por el Evangelio. See, Matthew left his old life for the new life that Christ gave him. Mateo dejó su vida antigua por la nueva vida que Dios le estaba dando. And when he wrote this book, Y cuando él escribió este libro, he wrote this book as an eyewitness él escribió este libro como una persona que lo vio, because he was there porque él estaba ahí during the ministry of Jesus Christ. durante el ministerio de Jesucristo. He was there Él estaba ahí the whole time. todo el tiempo. And he's telling us what was going on throughout the life of Jesus. Hoy él nos está diciendo todo lo que pasó durante la vida de Cristo. He's telling us also Él nos está diciendo también, because he's writing this book to the Jews, porque él escribe este libro a los judíos,
But not only to the Jews, pero no solamente a ellos, but he's writing it to the church pero se lo escribe a la iglesia so that we will have tools para que tuviéramos herramientas on how to reach the Jewish people. de cómo alcanzar a la gente judía. So his book was written a little different than the other gospels. So, este libro está escrito un poco diferente que los otros evangelios, Because throughout this book, porque por este libro he referenced the Old Testament él hace referencias al Antiguo Testamento 41 times 41 veces to show para demostrar that Jesus Christ que Jesucristo was the Messiah era el Mesías that the Jewish people were waiting for. que los judíos estaban esperando. And so the reason he was referencing it Así que la razón por la cual él estaba referenciando el Antiguo Testamento because he was proving es porque él estaba demostrando that Jesus Christ was fulfilling the prophecies que Jesucristo estaba cumpliendo con las profecías that was written in the Old que Testament. estaban escritas en el Antiguo Testamento. Amen. Amén. And it's our job also Y es nuestro trabajo también to be able to present this gospel poder presentar este evangelio in different forms, de diferentes maneras, in different ways to different people. en diferentes maneras a diferentes personas. The other point of this book El otro punto de este libro is that he is showing us es que nos está how mostrando the kingdom of God works, cómo el reino de Dios trabaja, the power of the kingdom of God, el poder del the reino de authority Dios, of the kingdom of God, la autoridad del reinado de Dios, and that there's a purpose y que hay un propósito and there's a way, y que hay un camino and that way is y, Jesus Christ. y ese camino es Jesucristo. That once we were dead in our transgression, Que una vez estábamos muertos en nuestras transgresiones, we were without hope, estábamos sin esperanza, we were without purpose. estábamos sin propósito, But when Christ came into our lives, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, he gave us a purpose. Él nos dio un propósito. He has healed us from the inside out. Él nos ha sanado de adentro para He afuera. gave us life. Él nos dio vida. And not only did he give us life, Y no solamente nos ha dado vida and life in abundance, y vida en abundancia, but he also gave us a purpose. pero también nos dio un propósito. And that's where we're found today in Matthew 28, Y esto es donde nos encontramos en Mateo 28, where Matthew starts talking about the resurrection of Jesus Christ. donde Mateo empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo In the beginning of 28. en el principio del capítulo 28. And we know, right, that Christ died for us. Y sabemos que Jesucristo murió por They nosotros. placed him in the tomb. Lo pusieron en una tumba. The earth shook, La tierra tembló and he was raised from the dead. y él se levantó de entre los muertos. And that is what Matthew and where we're found today. Y eso es donde Mateo y nosotros nos encontramos hoy. And after he resurrected, Y después de que él resucitó, he will tell the disciples, él le decía a los discípulos, and he was telling Mary Magdalene to also to tell the disciples, y le decía a María Magdalena que también le dijera a los discípulos that he wanted the disciples que él quería que los discípulos would go to Galilee, fueran a Galilea, and he was giving them instructions. y él les estaba dando instrucciones. Go to Galilee. Vayan a Galilea. And today, Y hoy God is also Dios giving también us instructions nos está dando instrucciones that we need to follow as believers, que necesitamos seguir como creyentes, as the body of Christ, como el cuerpo de Cristo, and as disciples of Jesus Christ. y como discípulos de Jesucristo. Amen. Amén. So let's go into verse 16. Así que vamos al versículo 16. It says, Now the 11 disciples went to Galilee. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, But wait, wasn't there 12 disciples? pero no había 12 discípulos. Why are we reading about 11 then? ¿Por qué hay 11 entonces? Because we understand, if you go back to chapter 27, Porque entendemos, si vamos al capítulo 27, Judas, Judas, who betrayed Jesus Christ, el cual traicionó a Jesucristo, who sold Christ for El cu- 30 coins, el cual vendió a Cristo por 30 monedas, he killed himself se suicidó because he sold the gospel.
porque vendió el evangelio. And many today Y muchos ahora sell the gospel. venden el evangelio. And what they don't realize, Y lo que no se dan cuenta, that if you sell the gospel que si tú vendes el evangelio for another purpose por otro propósito, than to tell people about the kingdom of God. que decirle a la gente acerca del reino de In other Dios, words, maybe you're trying to get profit out of it. a lo mejor estás tratando de sacar algo de él monetariamente, Because Judas got some money out of it, right? porque Judas sacó dinero de él, ¿verdad? What you need to understand that if you're doing that, Pero lo que tenemos que entender es que si tú estás haciendo eso, then you're not of the disciples that we're talking about today. entonces no eres parte de los discípulos de los que vamos a hablar hoy. Because the disciples that we talk about today Porque los discípulos de los cuales hablamos hoy adheres to what the teacher is teaching. se adhieren a lo que el maestro está enseñando. They're willing to learn Están dispuestos a aprender and they become followers y se vuelven seguidores of the person who's teaching them. de la persona que les está enseñando. And the one who teaches us, Y el que nos enseña a nosotros, his name is Jesus su Christ. nombre es Jesucristo. So a disciple So, un discípulo of Jesus Christ de Jesucristo is one who learns from him, es el que aprende de él, who wants to live the way he lives, que quiere vivir la vida que él vive, who conforms to his words que se confiere a sus palabras and to his way of life. y a su manera de vivir. And the Bible shows us Y la Biblia nos muestra in different verses en diferentes versículos that if you are a disciple of Christ, que si tú eres un discípulo de Dios, de Cristo, then we love each other. entonces nos amamos. We're supposed to be people of love. We're Tenemos que supposed to ser love one another. personas de amor, que nos amemos los unos a los otros. Well, if you're betraying Christ, then you do not love Christ. Pero si tú estás traicionando a Cristo, entonces no amas a Cristo. If you're selling the gospel for your own gain, then you do not love Jesus Christ. Si estás vendiendo el evangelio para ganar algo tú mismo, entonces no amas a Cristo. Then you are not a true disciple of Jesus Christ. Entonces no eres un verdadero discípulo de Cristo. What else does a true disciple of Jesus Christ does? ¿Qué más hace un verdadero discípulo de Cristo? We deny ourselves Nosotros nos negamos a nosotros because it is mismos Christ who lives. porque es Cristo el que vive. We take up our cross every single day and follow him. Tomamos nuestra cruz todos los días y le seguimos. We give up everything for his will in our life. Lo dejamos todo por su voluntad en nuestra vida And that we have a close and intimate relationship with him. y que tengamos una relación íntima y cercana con Él. Amen. Amén. How many here are disciples of Jesus ¿Cuántos aquí Christ? son discípulos de Cristo? And then what did the disciples do? They ¿Y were qué being hicieron los obedient. discípulos? The disciples were being Los obedient discípulos estaban siendo obedientes because they went to the place that Christ told them to go. porque ellos fueron al lugar donde Cristo les dijo que fueran. They went to Galilee. Fueron a Galilea. This is the place where where Christ grew up. Este es el lugar donde Cristo creció. This is where he did a lot of his teachings, his ministry. Donde hizo parte de su ministerio, enseñanzas, His life su vida. was pretty much in this place. Estaba básicamente en este lugar. This is where we hear that he did his first miracle, right? He turned the water into wine. Es aquí donde oímos que hizo su primer milagro, que convirtió el agua en vino. He called many of his disciples Él llamó a muchos de sus discípulos to follow him. para seguirle. He performed many miracles in this place. Él hizo muchos milagros en este lugar. And at this time, Y en este tiempo, this is where Christ este es donde Cristo wants to meet his disciples quiere encontrarse con sus discípulos to give them their last instructions. para darles sus últimas instrucciones. But not only did the disciples go No solamente to Galilee, los discípulos fueron a Galilea, they went to the mountain. pero fueron al monte. The mountain in the Bible El monte en la Biblia many times reference that they were closer to God. se refiere muchas veces a que estaban
cerca de Dios. That's why they were building the Tower of Babel, because they wanted to get as high as they can because they felt that they were closer to God. Por eso es que en el Antiguo Testamento estaban construyendo la Torre de Babel porque querían acercarse a Dios. And this is actually this is the first part of the Great Commission. Y esta es la primera parte de la Gran Comisión. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, when we look for the word mountain, cuando buscamos la palabra montaña, we see that God vemos que Dios spoke to Moses habló a Moisés in Mount Oreb en el monte Horeb through the burning bush. por medio de la zarza ardiente. In Mount Sinai, En el monte Sinaí, Moses received the 10 Commandments. Moisés recibió los 10 mandamientos. You could hear the voice of God. Podías oír la voz de Dios. There was a cloud over the mountain. Había una nube sobre la I can montaña. imagine that scenery must have been something marvelous to see. Me imagino que el monte Sinaí era algo maravilloso de ver. And during that time, only certain people Y durante ese tiempo solamente ciertas personas were allowed to come close, podían acercarse, because not everybody can come close. porque no todos pueden acercarse. Only the disciples of Christ Solo los discípulos de Dios can enter pueden entrar into the mountain. a la montaña. God also spoke to the prophet Elijah También Dios habló al profeta Elías on the mountain. en la montaña. In other words, the mountain is a place where God speaks En otras palabras, el monte es donde Dios habla and answers. y responde. Because when Elijah was on a different mountain, Porque cuando Elías estaba en otro diferente montaña, in Mount Carmel, en el monte Carmelo, he called on God, él llamó a Dios and fire descended y fuego descendió and killed all the prophets of Baal, y mató todos los profetas de Baal and God was glorified in that moment. y Dios fue glorificado en ese momento. All of this stuff happens on the mountain. Todo esto pasa en el monte. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, many times we see God muchas veces vemos a Dios enter into the mountains to go pray. entrando a los montes a orar. Many of them was by himself. Muchas veces estaba solo And other times it was with the disciples. y en otros tiempos con los discípulos. And this is where he received the instructions of what he needed to do from God. Y esto es donde él recibió las instrucciones de lo que tenía que hacer de parte de Dios. What happened on the mount of the moment of transfiguration, ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? where Moses and Elijah showed up? Donde Moisés y Elías se encontraron con él. And who spoke in that mountain? ¿Y quién habló en ese monte? God spoke in that mountain. Dios habló en ese monte. And said, "This is my beloved son, Y él dijo, este es mi hijo amado, and whom I'm pleased with. en cual tengo complacencia. Listen to him." Escúchenlo. That was the word of God. Eso era la palabra de Dios. And God is telling us, Y as Dios disciples of Christ, Nos está diciendo hoy a los discípulos de Cristo to enter into the mountain. que entremos al monte. He is calling us to enter into his presence, Él nos está llamando a entrar a su presencia. to have our personal, intimate time with him, Tener un tiempo íntimo con Él, one-on-one, uno a uno, because he wants to speak to us. porque Él quiere hablarnos. Many times we go, God hasn't spoken to me, Muchas veces decimos, Dios no nos ha hablado, but then are you entering into the mountain? pero ¿estás tú entrando al monte? Are you entering into his presence? ¿Estás entrando a su presencia? Because in his presence, in the mountain, is where God speaks. Porque en su presencia en el monte es donde Él habla. And that is what we need to do as a church. We need to enter. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, tenemos que entrar. Or maybe you don't hear him because you're not a disciple of Christ. O a lo mejor no lo escuchas porque no eres discípulo de Cristo. Because you don't have that intimate relationship with him. Porque no tienes esa intimidad con Él. You're not carrying your cross as you're supposed to. No estás llevando tu cruz como se debe. You're not living your life daily for him. No estás viviendo tu vida diaria por Él. Because when you go to the mountain, who do you find in the mountain? Porque cuando vas al monte, ¿a quién encuentras en el monte? You find the Father. Encuentras al Padre. And the Father wants to speak to each one of us. Y el Padre quiere hablar a cada uno de Isn't that nosotros. amazing that
our Father God wants to speak to each one of us. ¿No es eso maravilloso que nuestro Padre quiere hablar a cada uno de nosotros? But Jesus said, Pero Jesús dijo, says, I am the way, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad, I am the life. yo soy la luz. And no one can come to the Father Y nadie puede ir al Padre if it's not through Jesus Christ. si no es por Jesucristo. And if you don't have Jesus Christ in your life, Y si no tienes a Jesucristo en tu vida, then you can't get to the Father. entonces no puedes ir al Padre. You could go to the mountain Puedes ir al monte and nothing happens y que nada pase. because Christ is not first in your life, Porque Cristo no es primero en tu vida. because you're not a disciple. Porque no eres un discípulo. And He's calling us and directing us Y Él nos está llamando y dirigiéndonos and commanding us. y comandándonos. And that's why I said this is the first part of the Great Commission. Por eso dije, esta es la primera parte de la Gran Comisión. The first part of the Great Commission is that we La primera parte de la Gran Comisión es que tú y yo enter into His presence. entremos a su presencia. That we Que nosotros go to the mountain. vayamos al monte. That is the first part of the Great Commission. Esa es la primera parte de la Gran Comisión. Amen. Amén. How many here want to go into the mountain? How many here ¿Cuántos want to aquí hear quieren al from monte? from God? ¿Cuántos quieren oír de Dios? So let's see what happens So, vamos a ver qué pasó when a disciple enters into the mountain. cuando un discípulo entra a la montaña. And when, verse 17, and when they Versículo- saw him, they worshiped him, but some doubted. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. So the first thing that they did Lo primero que hicieron is that they worshiped God. es que adoraron a Dios. What do you do when you go into the presence of God? ¿Qué es lo que tú haces cuando entras a la presencia de Dios? Do you worship God? ¿Adoras a Dios? Is that the first thing that comes out of your mouth? ¿Eso es lo primero que sale de tu boca? How do you encounter Christ in your personal time? ¿Cómo tú estás con Cristo en tu tiempo personal? What are the words that come out of your mouth? ¿Qué son las palabras que salen de tu boca? Do you start worshiping Him? ¿Empiezas tú a adorarle? Do you start praising His holy name? ¿Empiezas a adorar su nombre santo? Because if we go to the way that Jesus Christ showed us to pray, Porque si vamos a la manera que Jesucristo nos enseñó a orar, in Matthew en Mateo chapter 5, capítulo 5, Matthew chapter 6. Mateo 6, That's what I was like, right? He gives us the Lord prayer, right? Él nos da la oración. And He's telling us Y Él nos dice in verse en el versículo 6, 6, go into your room, entra en tu aposento shut the door, y cerrada la puerta, and pray to your Father who's in secret. ora a tu Padre que está en el secreto. And what do you think they did in the mountain? ¿Y qué crees que hacían en la montaña? That time was that they separated themselves from everything else. Es un tiempo donde ellos se separaban de todo lo demás, Just like God is giving here. así como Dios lo está haciendo aquí. He's telling us that we need to be separated. Está diciendo que tenemos que We need to estar be alone separados, with Him. We need separados to con have Él, our time with our Father tener nuestro tiempo con nuestro Padre in a secret place. en el lugar secreto, And our one with one in Him. juntamente con Él. And if we do that, Y si hacemos esto, it says, and your Father who sees you in secret will reward you. y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. And He says, when you pray, Y cuando ores, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they do not think that they will be heard for their many words. y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Don't be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. And what God is saying is that when you come into His presence, Y lo que Dios dice es que cuando vienes a su presencia, you open your heart to Him. tú abres tu corazón a Él, Because He already knows what's in your heart. porque Él ya sabe lo que está en tu corazón. A lot of times we come into His presence Muchas veces venimos a su presencia and we just start saying all kinds of things y empezamos a decir cosas when God already knows what's in our heart. cuando Dios ya sabe lo que está en nuestro corazón. And what God wants us to do Y lo que Dios quiere hacer is for us to pour out our hearts es que nosotros derramemos nuestro in His corazón presence. en su presencia. And then He teaches us, says, pray like this when you go into the presence of God. Y luego nos enseña, pues oraréis así. Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So the first thing He's doing So, lo primero que Él hace is exalting God. es exalta a Dios, But you know what many people do? pero ¿sabes mucha gente que hace? We start off presenting our problems and our situations to God. Empezamos presentando nuestros problemas y nuestras situaciones. And there's a problem with that. Y hay un problema con eso, Because when you start that off, porque cuando tú empiezas eso, you're saying that your problem and your situation estás diciendo que tu problema y tu situación is greater than the God that you serve. es más grande que el Dios al cual tú sirves. But when you start off worshiping Him, Pero cuando empiezas when adorándole, you start off glorifying His name, cuando empiezas glorificando su nombre, then you're telling God, entonces le estás diciendo a Dios, you are truly first in my life. tú eres verdaderamente el primero en mi It vida. doesn't matter what I'm going through. No importa por lo que estoy What matters pasando. is that I do glorify you. Lo que importa es que te What matters glorifico. is that I do exalt you. Lo que importa es que te exalto. And that is the first thing that we need to do when we go into His presence. Y eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a su presencia. And the last thing that we should do, Y lo último que tenemos que hacer it should be presenting our problems and our situation to God. es presentar nuestros problemas y situaciones a Dios. Because God does care about your problems and your situation. Porque así a Dios le importan tus problemas y tus situaciones. But God is already working in them. Pero Dios ya está God is trabajando already en ellos. moving. Él ya in se it. está moviendo. And that is why it's at the end. Y es por eso que es al final. But when I know that God is already moving in it, Pero lo que sé when es I que know Dios that se God está is in moviendo. control of my life, Cuando yo sé que Dios of está en my control situations, de of mi my vida problems, o de when I'm mis holding on situaciones, to the promises of God, cuando me aferro a las promesas de Dios, then the first thing I'm going to do is worship Him and glorify lo Him. primero que voy a hacer es glorificarle y adorarle. And what was the second thing that Y it que es says lo here, verse 10? segundo que hacen aquí en el versículo 10. That your kingdom come Venga tu reino, and that your will be done hágase tu voluntad, on earth as it is in heaven. como en el cielo, así también en la tierra. That no matter what I'm going through, Que no importa lo que yo esté pasando, first I'm going to worship you. primero te voy a adorar. That in the midst of my problems, Y in the en midst of my medio de mis situation, problemas, en medio de mi the situación, second thing I'm going to do lo segundo que voy a hacer is that your will be done in all of it. es que tu voluntad se haga. And then at the end, I'm going to show Him and present my problems. Y al final voy a presentar mi problema. That is the order that God has for us. Ese es el orden que Dios tiene para nosotros. So be careful So, ten cuidado how you worship God, como tú adoras a Dios. because how you worship and how you speak Porque como tú adoras y como tú hablas, shows God what is truly the priorities le in muestra your a life. Dios cuál es la prioridad en tu vida. You could go 20 times you could pray 20 times in a day. Puedes orar 20 veces al día, But if you don't do it right, pero si no lo hacemos bien, you're not going to be able to hear the instructions that God is going to give you for the exit of your problem. no vas a poder oír la instrucción de Dios para la salida de tu problema. Because if He is my solution, Porque si Él es mi solución, then no matter what I'm going through, entonces no importa por lo que esté He should be pasando, worshipped in every single moment. Él tiene que ser adorado He should en be cada glorified momento. in every Él tiene single que moment. ser glorificado en cada momento. And that's why the first thing they did, they realized that they had to worship Him. Y por eso es que lo que se dieron cuenta es que tenían que adorarlo primeramente. But out of the 11 that was there, Pero de los 11 que estuvieron ahí, it says that some of them
doubted. Dice que algunos de ellos dudaron. And I was wondering why this was going on. Y yo pensaba por qué esto estaba pasando. Because you see, they already met Christ Porque ya habían visto a Cristo after he resurrected. después de que Él hubo resucitado. Thomas already put his hands Tomás ya había puesto sus manos on the wounds and the feet of Jesus Christ. en las heridas de Jesucristo. He was already with his disciples in different times. Él ya había estado con sus discípulos en diferentes tiempos. He was already on the earth for about 40 days Él ya había estado en la tierra por 40 días after his resurrection. después de su resurrección. So I had to dig and find out why would they doubt at this point then? So, tuve que cavar y ver por qué estaban dudando en este tiempo. Because they already know that Christ resurrected. Porque ya sabían que Cristo había resucitado. And so I had to go to the original language. So, fui al lenguaje original. And in this, the word in Greek Y la palabra en griego is distazo. es distazo. It means Y significa that they hesitated. que no creyeron de inmediato. No, they hesitated. Hesitación. Yeah, they paused. They hesitated. Pararon, vacilaron. I guess. I don't know. That's the translation. That's the translation? Okay. Well, they hesitated. They took a pause in that moment. Titubearon, tomaron una pausa en ese momento. And I was wondering, trying to figure out, why would they pause in this moment? Y estaba tratando de encontrar por qué titubearon en ese momento. And the only thing I could think of Y lo único que pude pensar is maybe they couldn't believe what was going on in front of them at that moment. es que a lo mejor no pudieron creer lo que estaba pasando enfrente de ellos en ese momento. It doesn't say specifically how Christ revealed to him to them at that very instinct. No nos dice cómo es que Cristo se reveló a ellos en ese mismo instante. Maybe he showed up in an amazing way, A lo mejor Él se mostró de una manera impresionante, in a way that they weren't expecting. de una manera que ellos no estaban esperando. And maybe that's what made them hesitate, Y a lo mejor eso es lo que los hizo titubear, because they couldn't believe what they were seeing. porque no podían creer lo que estaban viendo. For example, Por ejemplo, so you guys could understand this better. para que puedas entender esto mejor. You see God do a miracle, Ves a Dios hacer un milagro, something physical, algo físico. right? For example, when we seen him do physical miracles here, Por ejemplo, cuando vemos hacer milagros físicos aquí. there's times that we take a pause, we hesitate, Hay momentos donde tomamos una pausa y titubeamos because we can't believe what we're seeing, porque no podemos creer lo que está pasando, because there is doubt in us porque hay duda en nosotros because of what we're seeing. por lo que estamos viendo. That even though Que aún, that we know that all things are possible, que cuando sabemos que todas las cosas son posibles, we know that God can heal. sabemos que Dios puede sanar. We know that if my arm is broken, he could make it straight. Yo sé que si Él sabe que mi brazo está quebrado, que Él lo puede enderezar. That when the person was there paralyzed and he couldn't walk, Que cuando la persona estaba ahí paralítica y no podía caminar, that all of a sudden when they got up, que de repente cuando se levantaron, we pause, nosotros nos pausamos, we hesitate, titubeamos, because we can't believe what was going on in that moment. porque no podemos creer lo que está pasando en ese momento. And we can't believe what was going on in that Y moment no podemos creer lo que está pasando en ese momento, because there's still some doubt in our minds. porque aún hay duda en nuestra mente. And what happens is we become amazed and marveled at the miracle that God is doing. Y lo que pasa es que nos maravillamos del milagro que Dios está haciendo. And then we realize what happened, Y luego nos damos cuenta que lo que pasó, and it takes us a moment, y nos toma un momento, and then we worship God for what he did. y entonces adoramos a Dios por lo que hizo.
There was another place that this word was used of doubt. Hay otro lugar donde esta palabra de duda es usada, Because this type of doubt was only found in two places. porque esta clase de duda fue hallada en dos lugares solamente. Where we're at Donde estamos and where Y- Peter was on the waters. y cuando Pedro estaba en las aguas. And this story is found in Matthew chapter 14, Y esta historia se encuentra en Mateo capítulo 14. right? And we know that Jesus was walking on the waters to cross the sea. Y sabemos que Jesús estaba caminando en las aguas del mar. And then all of a sudden, the disciples saw something Y de repente los discípulos vieron algo and they were crying out and they had some fear in them. y estaban clamando y tenían miedo. And when Jesus saw this, Y cuando Jesús vio esto, he spoke to them right away. él habló a ellos rápidamente And he said, "Don't be afraid. y él les dijo, no tengan miedo, no temáis. It's because it's me that is here." Soy yo el que estoy aquí. And then Peter answered. Y luego Pedro respondió, You know, this very emotional guy, right? este hombre emocional, Very daring, right? quería hacer las cosas. And he says, "Lord, Y le dice, Dios, can I come onto the water to you?" ¿puedo yo ir a ti? And then Christ said, "Yeah, come." Y Jesús le dijo, ven. And all of a sudden he's walking on the Y waters. de repente él está caminando en las aguas. And the winds were blowing. Los vientos estaban soplando. And he became afraid Y él se le dio miedo. when he realized Y cuando se dio cuenta that it was his emotions that brought him on top of the waters. que fueron sus emociones lo que lo llevaron sobre las aguas. And he hesitated Y titubeó because he couldn't believe that he was walking on the waters. porque no pudo creer que estaba caminando sobre el agua. He was on the waters. Imagine, he hesitated. He took a moment. It was probably like, I'm on the waters. A lo mejor se paró y dijo, estoy en la agua. He lost focus because the wind started to come, right? Perdió el enfoque por el viento que estaba golpeando And he realized what he was actually doing. y se dio cuenta de lo que estaba pasando. And he doubted. Y dudó And he hesitated. y titubeó. I'm on the waters. Estoy en las aguas. And then what happens? Y luego, ¿qué pasó? He started to sink. Empezó a hundirse. And Christ came, Y Cristo vino, stretched out his hands, le alzó o extendió su brazo and he told him, "Ye of little faith, y le dijo, hombre de poca fe, why did you doubt? ¿por qué dudaste? Why did you hesitate? ¿Por qué titubeaste? Why did you pause?" ¿Por qué pausaste? And that happens to us Y eso nos pasa a nosotros, because there's still some doubt in us. porque aún hay duda en nosotros. See, he was already walking on the waters, Él ya estaba caminando sobre las aguas and then when he noticed what he was doing, y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, that's when the doubt entered. ahí fue cuando How can I entró be- la duda. How can How can a human being un hombre can walk upon the waters? puede caminar sobre las aguas? How can somebody who is paralyzed ¿Cómo alguien que está paralítico can get up and walk? puede caminar, levantarse y caminar? But we know Pero sabemos that Christ can do that. que Cristo lo puede hacer. But yet at that moment we have that sometimes. Pero a veces en momentos tenemos eso. And that is a doubt that we have to Pensamiento. remove. Y esa es una duda que tenemos que remover. Our first thing we need to do Lo primero que tenemos que hacer is worship and glorify God at all moments. es adorar a Dios en todo momento. Something happens, Algo pasa, glorify Him. Don't hesitate. glorifícalo. No titubees. But when you do hesitate, guess what God does? Porque cuando tú titubeas, mira lo que Dios hace. He extends His hands. Él extiende su He brazo. comes to you. Y Él viene a ti. And it's the same thing that's happening here. Y es lo mismo que pasó aquí. In verse 18, En el versículo 18, God came to them. Dios vino a ellos.
And God comes to us. Y Dios viene a nosotros. Why does he come to you and me? ¿Para qué Él viene a ti y a mí? To speak to us. Para hablarnos. Amen. Amen. How many want God to speak to them? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? And in Matthew 7:7, Y en Mateo 7:7 it says, ask and it will be given to you. dice, pedid y se os dará. Seek and you shall find. Buscar y encontrarás. Y hallaréis. Knock and the door will be open to you. Llamad y se os abrirá. For everyone who asks receives. Porque todo aquel que pide recibe. And the one who seeks finds. Y el que busca halla. And the one who knocks, it will be open. Y el que llama se le abrirá. See, because even though the disciples had Porque aunque los discípulos tenían the instructions to go to the mountains, las instrucciones de ir al monte, they went to the mountains ellos fueron al monte because they were seeking Christ. porque estaban buscando a Dios. Well, if Christ told me to go there, I'm going to go there because I'm going to seek what he wants. Cristo me mandó ahí, yo voy a ir ahí porque voy a buscar lo que de él. I'm going to ask him what he wants of me because he's calling me to enter for a reason. Voy a preguntarle lo que él quiere de mí porque él me está diciendo And que when I vaya get- por una razón. And when I get there, I'm going to knock saying, Lord, I'm here. Y cuando llegue ahí voy a tocar y voy a I'm decirle, here to Dios, worship you. estoy aquí I'm para here to adorar. glorify you. Estoy aquí para You are the King of glorificarte. Kings. Tú eres You el are Rey the de Lord of Reyes. Lords. Tú eres el Señor de señores. And I'm here because you're the one who called me here. Y yo estoy aquí porque tú eres el que me has llamado. And they went to the mountain to seek him and they found him. Y fueron al monte para buscarle y lo hallaron. And when we go to the mountains, we will also find him. Y cuando vayamos al monte también lo vamos a encontrar. So the first part of the Great Commission Así que la primera parte de la gran comisión is you seeking God in the mountain. es tú buscar a Dios en el monte. And when they got there, Y cuando llegaron ahí, then Christ started to speak to them. entonces Jesús empezó a hablarles. And then Christ started to give them Y instructions. empezó a darles instrucciones. The second part of the Great Commission. La segunda parte de la gran comisión. And he starts it off with this. Y él empezó con esto. All authority Toda potestad in heaven and on earth is given to me. me es dada en el cielo y en la tierra. Why does he make this statement at this time? ¿Por qué él dice esto en este tiempo? Because this is when the statement is completely true. Porque esto es cuando esto que él dice es completamente cierto. Why is this statement true at this moment? ¿Por qué es esto que él dice verdadero en este momento? Because he did not have all authority over the earth. Porque ahora él tenía toda autoridad sobre la tierra. Because he didn't have all authority. Oh, porque no tenía toda autoridad sobre la tierra. Who had the authority in Genesis? ¿Quién tenía la autoridad en el Génesis? He gave it to mankind. Él se la dio al hombre. He gave dominion, Él le dio dominio, authority autoridad over all the earth. sobre toda la tierra. That's why he made us in his image and likeness. Por eso es que él nos hizo esa imagen y And he semejanza. gave us that dominion and authority. Y él nos dio ese dominio y esa autoridad. We were stewards. Éramos mayordomos, We were managers. éramos manejadores, We were caretakers of the earth. éramos personas que cuidábamos la tierra. But that all went into pieces, Pero todo eso se hizo pedazos when we disobeyed, cuando desobedecimos when we disobeyed God. a Dios. When Eve was deceived by the serpent, Cuando Eva fue engañada por la and serpiente Adam and Eve both y Adán y Eva los dos disobeyed desobedecieron what God has given them. lo que Dios les había dado And sin, y el pecado, when we disobey God, cuando desobedecemos a we Dios, allow sin to enter into our lives. dejamos que el pecado entre a nuestra And when vida. sin enter into our Y lives, cuando el pecado entra a nuestra vida, it brings trae bad consequences. malas consecuencias. So what are some of the consequences when Adam failed God that happened? ¿Qué son algunas de las consecuencias cuando Adán falló a Dios que pasaron? They had to work the earth. Tenían que trabajar la tierra. There was a curse, in other words, upon the whole earth, Hubo una maldición en toda la tierra. right? We didn't have unity anymore. Ya no había unidad.
Now the man and wife, we find that they're fighting with each other. Ahora vemos que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa We blame each other, están peleando todo el tiempo. like happened to his children, Como lo que pasó a sus hijos, right? Where Cain and Abel were not in unity. donde Abel y Caín no estaban en unidad, And Cain was like, am I my brother's keeper? y donde decía Caín, soy yo el guarda de mi hermano, Because there was no unity. porque no había There was division. unidad, había división, There was pain. había dolor, There was suffering. había sufrimiento, There was frustration that started building up in people. había frustración que se estaba formando en las personas. And I have a question. Do you at times feel frustrated? Y tengo una pregunta, ¿tú te sientes frustrado algunas veces? Do you feel sad and in anguish at times? ¿Te sientes triste y en angustia algunas veces? Do you feel anxiety at times? ¿Te sientes con ansiedad de vez en cuando? Do you sometimes say, why are these things happening all around us? Te dices, ¿por qué está pasando todo esto alrededor? Why is there hunger? Why is there famine? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay no hay comida? Why are we always constantly against each other and there's wars here and wars over there? Porque siempre estamos en contra si hay guerras aquí y allá. And even within our own family, we cannot get along. Aún entre nuestra propia familia no nos podemos juntar y estar en unidad. Well, this is the work of sin. Bueno, este es el trabajo del pecado. When sin came, it did all this. Cuando el pecado vino, hizo todo esto. That's why when somebody asks you, well, why are so many kids hungry? Por eso cuando alguien viene y te dice, ¿por qué hay tantos niños con hambre? Not because of God, because of us. No es por Dios, es por nosotros. It was the effects of the sin Era that los happened efectos del pecado que pasaron because we allow the enemy to have the dominion and authority over the earth. porque dejamos que el enemigo tuviera el dominio y la autoridad sobre la tierra When we disobeyed God. cuando desobedecimos a Dios. But when we come to Christ, Pero cuando venimos a Cristo, Christ starts to unite people. Cristo empieza a unir a He las starts to personas. restore our lives. Él empieza a restaurar nuestras vidas. Now there's love. Ahora hay amor. We care for each other. Nos importamos los unos a los otros. That before we were broken homes, we have broken lives. Antes teníamos hogares rotos, familias rotas, And God comes and He's restoring that. y Dios viene y restaura. But why? ¿Por qué? Why can't He do that? ¿Por qué no puede hacer eso? But why can He do that? ¿Por qué Él puede hacer eso? Because He won it all on the cross. Porque Él lo ganó todo en la cruz. And I want us to turn to our Bibles. Y quiero que veamos en la Biblia. And I want us to go to the Philippians Vamos a Filipenses, chapter 2. capítulo 2. We're going to read verse 5 through 10. Del versículo 5 al 10. And you're going to see here Y vamos a ver aquí how Christ cómo Cristo received that authority. recibió esta autoridad. Verse 5 says, how He came, verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Who through He was in the form of God, did not count equally with God a thing to be grasped, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, but He emptied Himself sino que se despojó a sí mismo, by taking the form of a servant and being born in the likeness of man. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. So what is it saying? He was in the heavens Entonces dice que él estaba en el cielo and He left everything. y él dejó todo, See, because He has all authority in the heavens porque él tiene toda He autoridad left en los cielos. everything Él dejó todo to become a man. para hacerse hombre. Verse 8. Versículo And being 8. found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
And then what happened after that? ¿Y luego qué pasó después de eso? It says in verse 9, therefore God has exalted him and bestowed him that the name that is above every name. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. And that name that is above every name, Para que ese nombre que es sobre todo nombre, one day every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, Uno and que- to the glory of God the Father. uno que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. And in Revelations 1:8, Y en Apocalipsis 1:8 it says that he has the keys dice que Él tiene las llaves over death and over Hades. sobre la muerte y el Hades. He was the second Adam. Él era el segundo Adán. What Adam couldn't do, Christ did. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. And Christ conquered sin. Y Cristo conquistó el pecado, venció el pecado. And that is why now Y es por eso ahora that he has all authority. que Él tiene toda la autoridad. And all authority on the earth Toda autoridad en la tierra and all authority in heaven y toda autoridad en el cielo is given to Jesus Christ, le es dada a Jesucristo, our Lord and Savior. nuestro Señor y Salvador. And we know that when he was raised, right? Y sabemos que cuando Él fue levantado, He is now sitting at the right hand of the Father. ahora Él está sentado a la derecha del Padre. And he has it everything. And he has everything. Y Él lo tiene todo. And that's why Y es por eso that when we come to Christ, que cuando venimos a Cristo, our sins can be forgiven nuestros pecados pueden ser perdonados because he has authority over sin. porque Él tiene autoridad sobre el That's why when we pecado. come to Christ, he could give us life Por eso es que cuando venimos a Cristo, Él nos puede dar vida because he has authority over death. porque Él tiene autoridad sobre la muerte. You were once dirty, he cleanses you. Lo que cuando estaba sucio, Él te limpió. Something's broken, he can restore and heal you. Algo está roto, Él puede restaurarte y sanarte. He's the one who can move mountains for us. Él es el que puede mover las montañas por nosotros. What's impossible for us because we're humans is not impossible for him. Lo que es imposible para nosotros porque somos humanos es posible para Él. Because he has all authority Porque Él tiene toda la autoridad of heaven and earth. en el cielo y en la tierra. And that's why he's telling us, Y es por eso que Él nos dice, I have all authority and all power. yo tengo toda autoridad y todo el poder. Don't be afraid. Don't doubt. No tengas miedo, no dudes. And go and do what I'm telling you to do. Y ve y haz lo que te he dicho que hagas. Because in verse 19, Porque en el versículo 19 that's the first thing he tells them. es lo primero que les dice. After he tells them, I have all authority, Después de que les dice, yo tengo toda la autoridad, he tells them, go, Él les dice, id, go. id. Where are we going to go? ¿A dónde vamos a ir? Well, we're supposed to go into this world, Se supone que vayamos a todo este mundo, to all this world. a todo el mundo. Some of us are going to go to different places. A lo mejor unos van a ir a diferentes lugares. But this is where the second part of the Great Commission, right, is for us to go now. Esta es la segunda parte de la Gran Comisión, es nosotros ir ahora. He's commanding you to go. Él nos está comandando a ir. Go where? ¿Ir a dónde? Everywhere. A todas partes. To preach the gospel in every moment of our lives. A predicar el Evangelio en cada momento de nuestras vidas. Well, just it says here, go therefore, but it doesn't tell me that I have to, what else I have to do, Y dice, y por tanto, ir. but it does. No me dice qué más tengo que hacer, pero no, sí nos dice qué más tenemos. We're not just supposed to just preach. No solamente predicamos. And a lot of people are in church today. Y muchas personas están en la iglesia. Oh, I don't have to tell other people about Christ. No tengo que decirle a la gente acerca I de just need to Cristo. live Solamente necesito vivir according to his word. de acuerdo a su palabra.
Okay, well, let's see what his word says then. Entonces vamos a ver qué dice su palabra. In Romans 10, En Romanos 10, 14. 14. How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? ¿Cómo, And how shall they hear without a preacher? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings and good things. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. So he's sending us to do what? So, Él nos está mandando a hacer qué? To preach the good news. A predicar las buenas nuevas. When we go, Cuando vamos, it's because we're bringing this good news. es porque estamos llevando estas buenas It's because nuevas. we're preaching the gospel. Es porque estamos predicando el evangelio. But it's not enough to preach the gospel. Pero no es suficiente con predicar el evangelio. It's not enough to tell people about Jesus Christ. No es suficiente solamente con decirles de Jesucristo. Because what does he tell us to do? Porque ¿qué Él nos dice que hagamos? To make disciples of all nations. Hacer discípulos de todas las naciones. So then we have to ask ourselves, So, tenemos que preguntarnos, are we making disciples? ¿estamos nosotros haciendo discípulos? Or are we just preaching? ¿O solamente estamos predicando? It's not enough to preach. No es suficiente con predicar. It's the responsibility of each disciple Es la responsabilidad de cada discípulo to make other disciples. hacer otros discípulos. Not just one, No solamente uno, not just two, no solamente dos, but as many as we can. pero tantos como podamos. And in Timothy, Paul is talking to Timothy, Y en Timoteo, Pablo está hablando a Timoteo and he says, I have taught you. y él dice, yo te he enseñado, Now you need to teach others. ahora tú tienes que enseñarle a otros. That is discipling. Eso es discipulado. We have to multiply ourselves. Tenemos que multiplicarnos. If you're a disciple of Christ, Si eres un you can't discípulo de keep what Cristo, Christ has gave you to yourself. no puedes quedarte con Cristo solamente en ti. You have to give what you have to others. Tú tienes que dar lo que tienes a otros, Because otherwise you're going to be selfish. porque entonces serías egoísta. And selfishness is not from God. Y el egoísmo no es de Dios. And then after they come to Christ Y después de que vinieron a Cristo and they decide that they want to be a disciple of Christ, y decidieron que querían ser discípulos de Jesús, what are we supposed to do? ¿qué tenemos que hacer ahora? We're supposed to baptize them. Se supone que los bauticemos. So everybody here who's in discipleship class is baptized, right? Entonces, aquí en clase de discipulados están bautizados, ¿verdad? Because God is showing us the order. Porque Dios nos está mostrando el orden. When we come and we want to become disciples, we have to be baptized. Cuando venimos a ser discípulos, tenemos que ser bautizados. It's not a requirement of salvation, No es un requerimiento de la salvación, because if you're about to die and you just accepted Christ, porque si estás a punto de morir y acabas de aceptar a Cristo, you're not going to be able to be baptized in the waters. no vas a ser bautizado en las aguas. You're going to be like the person who was there next to him on the cross. Vas a ser como el que estuvo ahí junto a la cruz. Today, you're going to be with me in heaven. Hoy vas a estar conmigo en el cielo. You see, so be careful because people teach that. Así que ten cuidado porque la gente enseña Oh, you esto. haven't been baptized yet? You don't have salvation. O no has sido bautizado todavía, no tienes salvación. That's not what the Bible teaches. Eso no es lo que enseña la Biblia. I was already preached. Eh, I already decided to become a disciple of Christ.
se te ha predicado y ya decidiste ser un discípulo de So Cristo. now I'm going to be baptized. So ahora voy a ser bautizado. So that means I already had salvation Eso quiere decir que ya tenía because salvación. I already received the good news and I already decided to follow Christ. Porque yo ya había recibido las buenas nuevas, ya había decidido seguir a Cristo. And in Romans chapter 6, it explains baptism. Y en Romanos 6, Pablo explica lo que es el bautismo. But I'm going to summarize it. Pero lo voy a resumir. So 3 things happen when we are baptized. 3 cosas suceden cuando somos bautizados. We die, first we die with Christ, Primero, morimos juntamente con and we Cristo. die to our old self. Morimos a nuestra vieja criatura. Number 2, Número 2, we are raised with Christ, somos levantados con Cristo and we are a new creature. y somos una nueva criatura. And then Y entonces we incorporate our new life, incorporamos nuestra nueva vida and we are waiting for Christ to return. y esperamos que Cristo regrese. And we live a life worthy of that. Y vivimos una vida digna de eso. And then he tells them, Y entonces Él les dice, after they baptize them, después de que Él los bautiza, when you baptize them, o cuando los bautiza, you're going to baptize them in the name of the Father los bautizarás en el nombre del The Padre, Son, del Hijo and the Holy Spirit. y del Espíritu Santo. So in the baptism, Así que en el bautismo we are supposed to recognize se supone que reconozcamos that there's a Father, que hay un Padre, there's a Son, que hay un Hijo and there is a Holy y hay Spirit. un Espíritu Santo. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. And they are one. Y son uno. Okay? And just to give you an example of their functions, Para darle un ejemplo de sus funciones, the Father el Padre is the source. es la fuente, He is the one who sends, Él es el que envía and He's the one who planned y Él es el que planea our salvation. nuestra salvación. That's why He sent who? Porque eso es que Él mandó a quién. He sent Jesus Christ. Él mandó a Jesucristo. Christ, Cristo, the one who was sent, el que fue enviado. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He achieved salvation for us Él alcanzó salvación para because nosotros He's the one who died on the cross. porque Él es el que murió en la cruz. The Father didn't die on the cross, the Son died on the El cross. Padre no murió en la cruz, el Hijo murió en la cruz. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo, is the one who applies salvation onto our lives. el que aplicó salvación a nuestras vidas, He's the one who convicts us of our el sins. que nos convence de nuestros He's the one who pecados, converts us. el que nos He's the one who convierte, testifies about Jesus el que Christ. testifica de nosotros a Jesucristo. And that is why we talk about that. See, each Y es one por has eso que hablamos de eso. a special function. Cada uno de ellos tiene una función especial. And when we get baptized, Y cuando nos somos bautizados, we give all the glory and Damos all the honor toda la gloria y toda la honra to the Father, the Son, and the Holy Spirit. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Because if it wasn't for them, porque si no hubiera sido you por and I ellos, wouldn't be standing here today. tú y yo no estuviéramos aquí parados hoy. Amen. Amén. Hallelujah. Verse 20. Versículo 20. Well, if you have a disciple, Si tú tienes un discípulo, well, you need to teach them. necesitas enseñarle. Teach them what? ¿Enseñarles qué? To hold, it says here, to Dice aquí. observe and Que- to all things, whatever I have commanded you to. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. When I look up the word observe, it means to hold on to. Cuando busqué la palabra guardar, es En Tomarlo en inglés cuenta. es observar, que es traducido a guardar. Okay? I'm going to keep it. I'm going to hold on to it. Okay? Just because of the translations, okay? nomás por la traducción. All right? And we already talked about that, how Paul taught Timothy and Timothy taught other people, right? Y hablamos de eso como Pablo enseñó a Timoteo y Timoteo enseñó a otras personas. And we're called to multiply. Y somos llamados a multiplicarnos.
So what does it mean to hold on? So, ¿qué significa que guardemos? What does it mean to you when you hold on to something? ¿Qué significa para ti cuando tú guardas, tú tienes algo que guardas? You cherish it. Lo cuidas, atesoras. I'm holding on to the word of God Yo estoy guardando la palabra de Dios because I cherish it, porque lo atesoro. because I want it part of my life. Porque yo lo quiero parte de mi vida. I do not want to let go. No quiero dejarla ir. It becomes part of me. Se vuelve parte de mí. Because what happens is that God starts writing his words in our hearts. Porque lo que pasa es que Dios empieza a escribir su palabra en nuestros corazones. And when I held on to his teachings Y cuando yo guardo sus enseñanzas and I observed them y las absorbo and I study it y lo estudio and I make it mine, y lo hago mío, what happens? ¿qué pasa? It starts to change us. Empieza a cambiarnos. And in John 8:31 to 32, I'm just going to paraphrase it. It says, En Juan 8, 31, Christ is 32, the one who's speaking. Cristo es el que habla. And it says, if you hold on to my Y él teachings, dice, si tú guardas mis enseñanzas, then you are my disciple. entonces eres mi discípulo. If you don't, Si no, then you're not my disciple. entonces no eres mi discípulo. And then you will know Y entonces conocerás that somebody is holding on. que alguien está guardando If somebody is holding on to the teachings of Jesus Christ, a las enseñanzas de Jesucristo, because that says that you will know the truth, porque dice que conocerás la verdad and the truth shall set you free. y la verdad te hará libre. So if the truth is setting me free, So, si la verdad me está haciendo libre, then you should be seeing a transformation in me. entonces tienes que ver una transformación en mí. You should be seeing a change in my life. Tienes que ver un cambio en mi vida. And how do we know ¿Y if cómo somebody sabemos has been impacted by the gospel? si alguien ha sido impactado por el Evangelio? The word of God says, by their fruits you will know them. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. What fruits? ¿Qué frutos? First, Primero, that we are supposed to have fruits in keeping with repentance. en que tenemos que tener frutos de arrepentimiento. That I have to live a life of repentance. Tengo que vivir una vida de I don't want to arrepentimiento. live No quiero vivir doing the things that do not please God anymore. haciendo las cosas que no le agradan a I want to Dios. do the things that please God. Quiero hacer las cosas que agradan a Dios. And when I do the things that please Y God, cuando hago las cosas que agradan a Dios, you're going to start seeing how the fruits of the Spirit starts moving in my life. empiezas a ver cómo los frutos del Espíritu empiezan a moverse en tu vida. Before I hated people, Antes odiaba a la gente, now I love people. ahora amo a la gente. Right, Jacobo? ¿Verdad, Jacobo? Before I didn't have patience, Antes no tenía paciencia, but now I have patience. pero ahora tengo paciencia. Now I care. Ahora me preocupan. Now there's self-control. Ahora hay dominio propio. And there's joy and peace in my life. Y hay gozo y paz en mi vida. That when the storms come, Que cuando vengan las tormentas, I'm rejoicing estoy regocijándome. because God is with me. Porque Dios está conmigo. See, because when you Porque cuando tú hold on to his teachings, guardas sus enseñanzas, his word does not come back empty. su palabra no regresa vacía. It goes out to do something. It goes out to work in my life and in your life. Es enviada para hacer algo en mi vida y en mí. So if you're holding on, Así que si estás guardando, something should be happening. algo debe de estar pasando. And if nothing is Y happening, si nada está pasando, then you are not holding on to his teachings. entonces no estás guardando sus enseñanzas. The word of God is over here and you're over here. La palabra de Dios está aquí, tú estás acá. It's not close to you. No está junto a See, I ti. can't hold on to the word of God No puedo alcanzarla, ¿sí ves? because it's at a distance. Porque está a la I distancia. have decided to put God at a Yo he distance. decidido dejar a Cristo en la distancia. And we need to have God close. Y pero tenemos que estar And we need to teach Cercas. other people to have God close. y tenemos que enseñarle a otra gente que Dios tiene que estar cerca.
Because remember, now we're multiplying into other people. Porque recuerda, ahora estamos siendo We're making multiplicados. disciples of the nations. Estamos haciendo discípulos de las naciones. And he says, and behold, verse 20, I'm with you to the end of age. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Church, God is with us. Iglesia, Dios está con nosotros. Tell yourself, God is with me. Dite a ti mismo, Dios está conmigo. God is with me. Dios está conmigo. God is with this church. Dios está con esta iglesia. God is with me wherever I go. Dios está conmigo When I go to donde sleep, quiera God is with me. que yo voy. When I wake up, God is with me. Cuando me levanto, When I Dios go to está work, conmigo. God is with me. Cuando voy al When I'm with trabajo, my Dios family, God está is with conmigo. me. Cuando estoy con mi familia, Dios está conmigo. Even when I'm in the bathroom, God is with me. Aun cuando estoy en el baño, Dios está conmigo. Pobrecito. He's with me everywhere I go. Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. And let's see how God is with us. Y vamos a ver cómo Dios está con nosotros. And we're ending. Y estamos terminando. John chapter 14, Juan 14, verse 15. versículo 15. It says, if you love me, you will keep my commandment. Si me amáis, guardad mis mandamientos. It sounded just like the verse we read in Matthew's, right? Parece como lo mismo de Mateo, ¿verdad? He's telling us and reminding us that we need to keep his commandment. Él nos está recordando que tenemos que guardar sus mandamientos. And let's see what 16 says. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Y mira lo que dice el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. He sends us the Holy Spirit to be with us Él manda al Espíritu Santo para estar con nosotros forever, para siempre. always, at all Siempre, moments, en todo momento, as long as we're keeping his commandments. mientras que estemos guardando sus mandamientos. Oh, Pastor, I don't feel the same. Pastor, no me siento igual. God is not talking to me. Dios no me está Things have hablando. changed. Cosas han I don't hear the cambiado. Holy Spirit anymore. Ya no siento el Espíritu más. Well, then I got to ask you, are you keeping his commandments? Entonces tengo que Are you preguntarte, keeping his words? ¿estás tú guardando sus mandamientos, su palabra? Because if I'm keeping his word, he's going to be with me Porque forever. si estoy guardando su and palabra, ever, va a estar and conmigo ever. por siempre y siempre y siempre. Verse 17. Versículo 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees or know him. You know him, for he dwells with you and will be in you. El 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. And that's why the world cannot understand Y es por eso que el mundo no puede entender the things of the Spirit. las cosas del Espíritu, But we can, pero nosotros because the podemos, Holy Spirit porque el Espíritu lives with us vive y mora en nosotros and is in us. y está con nosotros. Not only is he with you and me, No solamente está con nosotros, but he's inside of us. pero Él está dentro de nosotros. That means he's not far away. Eso quiere decir que Él no está lejos, He is right here. Él está aquí. Tell yourself, the Holy Spirit is right here. Dígase a usted mismo, el The Espíritu Holy Santo está Spirit aquí, is right here. aquí. He is in me. Él está He en is mí. with me. Él está conmigo. Hallelujah. Verse 18. Y versículo 18. I will not leave you as orphan. I will come to you. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. We are not orphans, church. No somos huérfanos, iglesia. He is with us. Él está con nosotros. Always. Siempre. Always. Siempre. Always. Siempre. 19. Yet a little while, and the world will see me no more. But you will see me. Because I live, you also will live. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. We live because he's in us. Vivimos porque Él está en nosotros.
And because he lives, because Christ Y lives, porque Cristo vive, because Christ lives, porque Cristo because vive, Christ lives, porque Cristo vive, because he's the one who's speaking here, because Christ porque lives, Él es el que está hablando en este lugar, porque Él vive, we also live. también nosotros vivimos. And it says in verse 20, in that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. We become one Nos volvemos uno, because he is in us. porque He Él está is en with nosotros, us. Él está con nosotros. It says, I am in my Father, Si yo estoy en mi Padre, and you in me, y tú en mí, and I in you. y yo en ustedes. He's confirming what we read in Matthew's, Él está confirmando lo que leímos en Mateo, that he is with us. que Él está con nosotros. He is with us. Él está con nosotros. So not only is the Holy Spirit with us, No solamente está el Espíritu Santo con nosotros, but the Father and the Son is with us. pero el Padre y el Hijo también están con nosotros. So the Father, the Son, and the Holy Spirit is with us and in us. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros y en nosotros. Verse 21. Versículo Whoever 21. has my commandments, again, there he goes again. Whoever has my commandment, and there it goes again, and keeps them. El que tiene mis mandamientos, como estábamos diciendo antes, y los guarda, otra vez lo dice, el que los guarda, He is who loves me. ese es el que me ama. And he who loves me Y el que me ama will be loved by my Father. será amado por mi Padre. And I will love him Y yo le amaré and manifest myself to him. y me manifestaré a él. How many want Christ ¿Cuántos quieren a Cristo to be manifested in their lives? manifestado en sus vidas? Because that's what happened in the mountain. Porque eso es lo que pasó en el monte. Christ manifested to them. Jesús se manifestó a ellos. Well, if we want Christ to be manifested in our lives, Bueno, si queremos que Cristo se manifieste en nuestras vidas, we need his commandments. necesitamos sus mandamientos, We need to keep them. necesitamos We need to guardarlos, love him. necesitamos amarlo. And if we do that, Y si hacemos esto, he will manifest himself to us. Él se manifestará a nosotros. Verse 22, Judas said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not the world? Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? And Jesus answers them, Y Jesús le responde, if anyone loves me, el que me ama, he will keep my word. mi palabra guardará. I don't know how many times God has to say that today. No sé cuántas veces Dios tiene que decir esto hoy. He will keep my word. Él guardará mi palabra. And my Father will love him. Y mi Padre le amará. And we will come to him. Y vendremos a Él. We will come to him. Nosotros vendremos a Él. And make our home with him. Y haremos morada con Él. And that's why our body is the temple of God, Y es por eso que nuestro cuerpo es el templo de Dios. where there is the holies of holies in there, Donde hay el santo de santos. Lugar santísimo. where the blood of Jesus Christ is poured out. Donde la sangre de Cristo es derramada. And we can enter into the presence of God Y podemos entrar a la presencia de Dios any place, en cualquier lugar, anywhere. en donde quiera. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo has made their house ha hecho su morada inside of me, en mí, inside of you. dentro de ti. I don't know, but this is something powerful. No sé, pero esto es poderoso. The house of God is in us. La casa de Dios está en nosotros. He is with us. Él está con nosotros. In verse 25, and these things I have spoken to you while I am still with you, because he was talking to the disciples. But the helper of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all these things and bring you to remembrance all that I have said to you.
En 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, refiriéndose a los discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. The one he was going to send is already with us. El que Él iba a enviar ya está con nosotros. And he's the one who's teaching us all these things. Y Él es el que está enseñando todas estas cosas. Because he's the one who reveals and Porque Él es open el our que eyes revela y abre nuestros ojos to the word of God. a la palabra de Dios. That's why when the world opens it, Es por eso que cuando el mundo la abre, they can read this, lo pueden leer, but they don't understand it. pero no lo entienden. But because we have the Holy Spirit, Pero porque tenemos al Espíritu Santo, he's the one who teaches us. Él es el que nos enseña. When we forget, he reminds us Cuando nos olvidamos, Él nos recuerda of everything that Christ has said to us. de todo lo que Cristo nos ha dicho. Everything that this word Todo lo que says. esta palabra dice. And it says, peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Nor your hearts be troubled, neither let them be afraid. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Don't be afraid, No tengas miedo, because he is with us. porque Él está con nosotros. You heard me say unto you, I am going away and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, for the Father is greater than I. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. And we know that Christ is already sitting at the right hand of the Father. Y sabemos que Cristo ya está sentado a la derecha del Padre. Verse 29, and now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. El versículo 19, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. I will no longer talk with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. That even though he is the prince of this world, Que aun cuando él sea el príncipe de este mundo, even though Satan is the prince of this world, aun cuando Satanás es el príncipe de este mundo, he has no claim on Christ, él no tiene nada que ver con because Cristo, Christ has all authority. porque Cristo tiene toda autoridad. Verse 31, but do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Christ did Cristo hizo what God has commanded him to do. lo que Dios le ha mandado hacer. And we need to do Y nosotros tenemos que hacer, as Christ was our example, como Cristo era nuestro ejemplo, to be obedient ser obedientes to his word. a su palabra. We need to guard it. Necesitamos guardarla, We need to live it. necesitamos vivir. And we have the Holy Spirit to help us do it. Y tenemos al Espíritu Santo You para are not hacerlo. alone. You're not walking this alone. No estás caminando solo. The Father, the Son, and the El Holy Padre, Spirit el is Hijo y el walking with Espíritu you through Santo all of this Están caminando contigo y haciendo todo esto to the end of the world. hasta el final del mundo. And we know that the end of the world, Y sabemos que el fin del mundo it happens in Revelation. Ocurre en Apocalipsis, And that there is a new heaven y que hay un nuevo and a new cielo earth. y una nueva tierra. And in Revelations 22, Y en 12. Apocalipsis 22:12 it says, behold, I am coming soon. Bring my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. And he says, I am coming again. Y él dice, yo vengo pronto. He is coming again, church. Él va a regresar, iglesia. For what? For who? ¿Para qué? ¿Para quién? In verse 7, it says, behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the word of the prophecy of this book. Dice el versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Blessed are those who keep the word of God. Bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. Blessed are those who keeps the word of God. Bienaventurado aquellos que guardan la palabra. And that is our job. Y ese es nuestro trabajo. We have two commissions. Tenemos dos comisiones. First, to enter into the mountain. Primero, entrar al monte. And second, Y segundo, to go make disciples. ir a ser discípulos. You can't make disciples without going to the mountain. No puedes ser discípulos sin ir al monte. God has an order. Dios tiene un orden. And maybe today, Y a lo mejor hoy you find yourself and you haven't been keeping the word. a lo mejor no has guardado la palabra. Maybe you find yourself today A lo mejor te encuentras hoy and you say that everything is at a distance. I don't hear the Holy Spirit in my Puedes life decir, anymore. todo está a distancia, no oigo al Espíritu Santo más. Maybe you haven't been keeping the word the way you're supposed to. A lo mejor no has guardado la palabra de la manera que debes. Maybe the word of God and the commandments of God are at a distance. A lo mejor la palabra de Dios y sus mandamientos están a la distancia. And you're not holding them and guarding them the way that you're supposed to do. Y no estás guardándolos de la manera que deberías de hacerlo. But you would want to make a decision today Pero tienes que hacer una decisión en este día that you do want to hold on to his word. que quieres guardar su palabra, That you want to change your life. que quieres cambiar tu vida And you don't want God at a distance no more. y no quieres a Dios a la distancia And you want to be able to enter into his presence and hear his word y quieres entrar a su presencia y oír su palabra because you haven't been. porque no lo has estado haciendo. We're going to open the altar Vamos a abrir el altar for those who are in that position, para aquellos que están en aquella posición, who have not been able to enter into the mountains the way that they're supposed to. que no han podido entrar al monte de la manera que deben hacerlo. They're not living the life as a disciple the way they're supposed to. No están viviendo su vida como discípulo de la manera que deberían de estarlo Or haciendo. maybe they have sold the gospel. O a Or lo maybe mejor at han- one time they have sold the o a gospel. lo mejor han vendido el evangelio. Today is the day that you could repent Hoy es el día que te puedes arrepentir and you could turn to him. y puedes voltear a él And he will come into you y él vendrá a ti and he will change your life. y él va a He will cambiar tu vida, transform you va a transformarte so that you can live the life the way you should live it. para que puedas vivir una vida como debes vivir. The altar is open for El you. altar está abierto. Or maybe you're doing the first part O a lo mejor estás haciendo la primera parte and you go into the mountain y vas al monte and you're able to enter into the presence of y God, puedes entrar a la presencia de Dios, but you're not discipling or teaching others. pero no estás discipulando ni enseñando a otros. Well, that is Entonces eso es what God has called us to do. lo que Dios nos ha llamado a hacer. Our job is not to keep God to ourselves. Nuestro trabajo no es guardar a Dios para nosotros Our mismos. job is to multiply ourselves into other people. Nuestro trabajo es multiplicarnos para It's for otra, us to go out a otra gente, and make salir fuera disciples. y hacer discípulos. And if you haven't been doing that, Y si no has estado haciendo esto, then we need to repent. entonces necesitamos arrepentirnos. And we can't be selfish Y no podemos ser egoístas, because the gospel is not just for us. porque el evangelio no solamente es para nosotros, Because Christ died
for the world. Porque Cristo murió por el mundo. He died so that the world can get to know him. Él murió para que el mundo lo conociera. And how are the world going to know Christ if we're not the ones going out there preaching it? ¿Y cómo el mundo va a conocer a Cristo si nosotros no vamos afuera y predicamos? If we're not baptizing and making disciples? Si no estamos bautizando y haciendo discípulos. And if I'm not doing that, then I'm Si no estoy haciendo nada. wrong before God. Estoy mal delante de Dios. Because that is his great command. Ese es su gran mandamiento. That is the mission of the church. Esa es la misión de la iglesia. That is the purpose of a church. Ese es el propósito de la iglesia. That's why in this church, Por eso es que en esta iglesia, when you come to Christ, cuando vienes a Cristo, the first thing we want you to do, lo primero que tienes que hacer, the first thing we want to do o lo primero que queremos hacer, is to teach you, es is to enseñarte, disciple you, es is to discipularte, baptize you, es bautizarte, so that you could do that to other people. para que tú puedas hacer eso a otras personas. Our hope Nuestra esperanza is that you will get to your calling, es que tú llegues a tu llamado, is that you could do what God has called you to do, es que puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. because God has called each one of us. Porque Dios nos ha llamado a It's cada not for uno. me to keep Christ, No es para mí solamente guardar a but for me to Cristo, multiply in other people. pero para poder multiplicarme en otras gentes. But when people come here, Y cuando la gente venga aquí, they see me. lo reciben. And the question is, Y la pregunta es, do they see Christ in me? ¿ven a Cristo en mí? Do they see a disciple of Christ in me? ¿Pueden ver a un discípulo de Cristo en mí? Because I have to be an imitator of my teacher. Porque yo tengo que ser You un and I have imitador to de be mi maestro. imitators of Yo tengo que Jesus ser Christ. un imitador de Jesucristo. And Paul was so bold. Y Pablo era tan, tenía tanto de nuevo That he said, que dijo, imitate me because I imitate Christ. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. And I wonder how many of us can say that today. Y yo no sé cuántos podemos decir eso hoy. Imitate me because I imitate Christ. Imítame a mí porque yo imito a Cristo. Maybe that's the situation we're in. A lo mejor esa es la situación en la que nos That encontramos. we feel that we can't tell other people that. Que sentimos que no podemos decirle a otra gente Because it's esto, not something about pride. porque no es algo acerca de orgullo. Because Paul wasn't saying that because he had pride. Porque Pablo no estaba diciendo eso porque él tenía orgullo. Paul was saying that because he knew who he was in Christ. Él estaba diciendo esto porque él sabía quién él era en So Cristo. do you know who you are in Christ? ¿Sabes tú quién eres en Cristo? Do you know how Christ sees you? Tú sabes cómo Cristo te ve. And can you say, hey, imitate me because I imitate Christ? Y puedes decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Maybe you're in that situation. A lo mejor tú estás en esa situación. You need to remove that doubt out of your life. Necesitas remover esa duda de tu mente. I have Christ. Yo tengo a Cristo. Run after him. Corre detrás de él. Seek him day and night. Búscalo de día y de Enter noche. into the mountain. Entra al monte. Be the disciple that he has called you to be. Sé el discípulo que él te ha llamado a ser. Because a disciple imitates his teacher. Porque el discípulo imita a su maestro. We're not perfect, No somos perfectos, but we carry our cross daily. pero llevamos nuestra cruz I'm not diariamente. perfect. No soy perfecto, But I seek the will of the Father every pero single day of my busco life. la voluntad del Padre todos los días. But we are called to perfection either way. Pero estamos llamados a perfección de He todos said, modos. be perfect because I'm perfect. Dice, sé perfecto porque tu Padre Be es holy perfecto. because I'm holy. Sé santo porque Él es santo. So he's calling us to another and a greater level. Así que Él nos está llamando a otro nivel mayor. And that's why Paul was able to say that because he understood that. Es por eso que Pablo pudo decir esto porque Él entendió And esto. as a church, we need to understand that. Y como iglesia necesitamos entenderlo. Amen. Amén. And if you're hearing me at this moment, for those who are watching us, Aquellos que nos están viendo, I just want to pray for you guys that maybe that, Quiero and my hope is that you orar will come to the feet of por ustedes, Christ. y mi esperanza es que vengas a los Or pies de maybe you know Cristo. Christ and you need to change your ways. O a lo like I mejor was saying. conoces a Cristo y necesitas cambiar tus I caminos. just want to lift you up right now. Solamente quiero levantarte en este momento. And if you want to accept Christ in your Si heart, quieres aceptar a Cristo en tu corazón,
I'm going to pray and you're going to repeat after me. Voy a orar y vas a repetir después de But mí. you have to understand that this is just not about a prayer. Pero tienes que entender que esto no solamente se trata de una That oración. if I have received Christ, Que si yo he recibido a Cristo, then my life has to reflect that I have decided to live for Christ. entonces mi vida tiene que reflejar que yo he decidido And that you vivir need to con find a Cristo. church. And that you need to find a Y church que necesitas encontrar una iglesia that preaches on the Father, the Son, and the Holy que Spirit. enseñe el Padre, el Hijo y That el preaches that Espíritu Jesus Santo. Christ is coming back Que soon. enseñe que Jesucristo regresará pronto. Amen. Amén. Father God, Padre, I come to you vengo a ti because I realize that I have need of you. porque me doy cuenta que tengo una I necesidad de realize ti. that I am a sinner. Me doy cuenta que soy un pecador. But I also realize Pero también me doy cuenta that you have died on the cross for me. que has muerto en la cruz por mí. And because of what you did, Y por lo que tú and hiciste. because you were raised on the third Y day, porque fuiste resucitado en el tercer día. I can now receive forgiveness of my sin. Ahora puedo recibir perdón de mis pecados. Holy Spirit, I ask that you come and live with me. Espíritu Santo, te pido que vengas y mores en mí. Change my life. Cambia mi vida. Teach me how to live this life, Enséñame cómo vivir esta vida. how you live this life. Como tú vives esta vida. That when I go to heaven, Que cuando vaya al cielo, that I could be found faithful. que pueda ser And encontrado that my fiel. name is written in the book of Y life. que mi nombre estaba escrito en el libro de la So vida. today, Así que ahora I take the step of faith yo tomo un paso de fe and I repent. y me arrepiento. And I turn from all my Me wickedness. arrepiento de I toda mi turn away maldad. from all my sins. Le doy la espalda a todos mis pecados And I empty myself y me vacío so that I can live for you para que pueda vivir por ti, in your en presence, tu presencia, in complete obedience to your word. en completa obediencia a tu palabra. Thank you for all that you have done. Gracias por todo lo que has hecho. Thank you because you have given me an opportunity that I do not deserve. Gracias porque me has dado una oportunidad que no merezco. This grace, Esta gracia, this mercy, esta misericordia and this love that is poured out over my life. y este amor que es derramado sobre mi vida. Thank you. Gracias. Guide me, Guiándome, lead me llevándome to your truth a la verdad each and Cada- every single day. cada día de mi vida. Amen.